Muy buenas noches, público de Panamá Vieja Escuela. Espero que todos estén gozando de muy buena salud en estos momentos complicados. Mi nombre es Javier Úcar. Para aquellos que no me conocen, soy un investigador histórico que ha basado el grueso de sus estudios en la materia político-militar panameña. Y el día de hoy, pues estoy muy orgulloso de estar aquí compartiendo con ustedes algunos de mis conocimientos, algunos de mis estudios, anécdotas, consultas y largas horas de lectura sobre un tema que a mí me apasiona mucho, ya que siento que deja una huella indeleble, incuestionable en los anales de nuestra historia patriótica por su simbología de patriotismo, por su significado de nacionalismo y porque en primera instancia todos como panameños nos reunimos, quedamos unidos por primera vez para pelear por un mismo propósito, que se respetase nuestra soberanía. Hoy vamos a hablar de la Guerra de Coto y la defenestrada victoria panameña, que la Guerra de Coto acaba de cumplir hace escasos días, el 21 de febrero de 2021, su primer centenario. Así que aquí estoy muy contento de poder conversar con ustedes sobre un hecho que acaba de cumplir 100 años y es algo que no se puede hacer todos los días. Así que a veces me confundo con la cámara, no sé dónde queda la cámara del celular, así que si me ven con los ojos cruzados, pues les pido disculpas de antemano. Y para sacar un tema que crea mucha confusión, para sacarlo de la palestra de una vez, la Guerra de Coto no tiene absolutamente nada que ver con el incidente de la masacre de Cotito que sucedió en 1941 en la primera administración del doctor Arnulfo Arias Madrid. Así que para que sepan que aunque los nombres sean parecidos, no tienen absolutamente nada que ver, ninguno con el otro. Pero el doctor Arnulfo Arias sí va a ser protagonista en esta Guerra de Coto, en el incidente pues, de la Guerra de Coto, mucho más adelante, unos 20 años después, y de forma diplomática. Así que, bueno, para empezar, ¿qué fue la Guerra de Coto? Para aquellos que no saben, la Guerra de Coto fue un conflicto armado que se libró el 21 de febrero de 1921 entre Panamá y Costa Rica. Y mucha gente siempre queda, ¿por qué Panamá y Costa Rica? O sea, pues siempre hemos tenido una muy buena relación fraternal, somos como hermanos, no nos llevamos mal. Hemos tenido algún problemilla por aquí y por allá, pero nada como para llegar a una guerra, no como otros países suramericanos o centroamericanos que han tenido relaciones amargas históricamente. Pues sí, Panamá y Costa Rica libraron una batalla y para mí, obviamente, todas las guerras son tontas y esta me parece también que es una guerra tontísima porque estábamos peleando límites fronterizos. Estábamos peleando para ver qué país se quedaba con más tierras, qué país tenía más tierras o qué país le pertenecía a más tierras. Y lo interesante de este conflicto es que no es un conflicto que tiene una génesis en el momento de la disputa, en 1921. No, es una guerra totalmente heredada. Es un conflicto heredado desde el tiempo colonial. Aquí voy a resumir mucho, obviamente, porque es un tema extremadamente extenso, porque hay una batalla, ahí está la parte militar y está la parte diplomática. Son dos temas enormes ambos, y obviamente voy a tener aquí que obviar y resumir muchos nombres importantes y hechos claves del conflicto por cuestiones de tiempo. Pero bueno, voy a tratar de dar un pantallazo primario para que después ustedes tengan la oportunidad de seguir investigando y seguir enriqueciéndose con esta enorme historia. Y cuando digo que bueno, que sí, que es una guerra heredada, es cierto, es una guerra heredada un problema heredado de cientos de años atrás. Yo siempre lo pongo para ser más práctico, que lo heredamos en el momento que Cristóbal Colón pone pie por primera vez en las Américas, en tierra firme americana, porque lo hace en Bocas del Toro en el año 1502. Y entonces, obviamente, en ese momento, desde que se empieza a conquistar todo el vasto territorio de tierra firme americana, pues la corona española no podía administrar este terreno con una sola persona, tenía que dividirlo y subdividirlo. Y en esa división y subdivisión nunca quedan demarcadas nuestras líneas fronterizas de una forma correcta, todo queda muy improvisado.
Entonces, incluso entre los propios españoles que tienen estas áreas divididas, ellos mismos se querían pelear la región de Bocas del Toro. ¿Y por qué específicamente la región de Bocas del Toro? No, la región de Bocas del Toro no es lo que tenemos ahorita mismo. Era un área muchísimo más extensa y mucho más grande. Y Bocas del Toro, como todos sabemos, es un área muy fértil, un área que tenía muy buenas costas, un área de magníficas aguas, de magnífica profundidad de aguas para los navíos y para los puertos, y adicional tenía un valor agregado, que al ser un archipiélago y al tener muchas islas alrededor, esto servía de protección, sobre todo la isla Escudo de Veraguas, servía de vigilancia y de protección en contra de ataques de los otros imperios navales de la época, el imperio francés, el imperio británico, incluyamos el imperio holandés, incluyamos el imperio portugués, etcétera, 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 que ellos también estaban merodeando las aguas americanas para ver qué colonizaban. Entonces, realmente, con todo y que los españoles nunca dejaron una línea fronteriza, siempre la demarcación esa improvisada que tuvieron de fronteras se llegó a ser conocida como la línea fronteriza status quo. Y esta es la línea que vamos a llamar la línea status quo. Luego, mucho más adelante, en 1821, cuando Panamá se independiza de España y quedamos siendo un territorio, un país libre, un estado soberano, pues fue un tiempo muy cortito, y hay anécdotas interesantes con esto, porque cuando nos independizamos de España y empezamos a declamar nuestra soberanía, pues los demás países que ya se habían independizado, los demás territorios que se habían independizado, tenían que reconocerlos. Entonces, Costa Rica cuentan que cuando le dijeron hay que reconocer a Panamá, dijeron ok, lo reconocemos, pero si nos dan Bocas del Toro. Incluso también cuenta que hay anécdotas de que el propio Simón Bolívar estuvo dispuesto a entregarle a Costa Rica Bocas del Toro, y que el gobierno panameño en ese momento dijo no. Y después, cuando nos unimos a la Gran Colombia, ¿por qué nos unimos a la Gran Colombia? Porque éramos un país recién nacido, totalmente débil como cualquier primera nación, una nación naciente, y no teníamos ningún tipo de poderío militar ni ningún tipo de poderío naval, mucho menos para pelear en contra de estos imperios que ya habíamos mencionado, que estaban como gallotes tratando de picotear cualquier colonia que estaba perdiendo el territorio de los españoles para ellos llegar y tomárselos. Entonces nosotros, por protección, pues nos unimos a la Gran Colombia de Simón Bolívar y quedamos pues siendo parte de Nueva Granada. Nueva Granada era como se conocía a Colombia en ese momento. Entonces, desde allí empieza realmente la disputa por el territorio de Bocas del Toro entre Costa Rica y Colombia, tomando en cuenta que Panamá formaba parte de Colombia, Nueva Granada. Entonces, hubo un momento que en estas disputas Colombia manda buques a la región de Bocas del Toro y se las toma. Y esto obviamente causa furor en Costa Rica, y durante todo el siglo XIX, todos los 1800, pues está Costa Rica tratando de negociar con Nueva Granada, con el estado de panameño, algún tipo de tratado, algún tipo de convenio para cederle este territorio a ellos. Y es muy interesante ver por qué realmente Costa Rica también, adicional de lo que ya hemos mencionado, quería en estos 1800 este territorio. Pues Costa Rica habían perfeccionado el cultivo del café y también de otras especias, otras frutas, también el añil. Y ellos decían que las aguas de sus puertos, de sus costas, no eran lo suficientemente buenas ni protegidas para este comercio. Y que, al contrario, la región de Bocas del Toro, que vecina a ellos, sí tenía mejores aguas, más profundas para puertos y para la navegación, y además de que estaba mucho más protegida de cualquier ataque.
Entonces ellos, al saber explotar todas estas especias y todo este comercio, pues obviamente tenían mucho más apetito por el área de Bocas del Toro. Y no fue hasta finales de 1800, casi llegando al siglo XX, que Costa Rica llega a convencer al gobierno de Colombia para llegar a un acuerdo sobre los límites trazados. Y lo hace ya cuando Colombia está a punto de entrar, estaba una Colombia políticamente muy deteriorada, tratando de apenas entrando a una guerra civil entre los liberales y los conservadores, que fue conocida como la Guerra de los 1000 días, y que mucha de la contienda se lleva a cabo aquí en Panamá. Entonces, Panamá y Costa Rica y Colombia se ponen de acuerdo pues para llegar a firmar un tipo de convenio para que por fin se sepa cuáles son los límites fronterizos de ambos países. Entonces se hace un fallo y se busca a un árbitro para que falle a favor de alguno de los dos países. Pongámoslo más sencillo, es un arbitraje en el cual dos personas o dos entidades tienen un conflicto, presentan ambos sus causas y buscan a un juez que es el que dicta a favor de alguien. Y fue lo que se hizo. Se buscó al señor Émile Loubet, que era el presidente de Francia en ese momento, para que sirviese de árbitro. Y él entonces dicta el fallo Loubet en el año 1900. También es conocido como el laudo Loubet. ¿Y cómo falla? Es hermoso ver este documento, es un documento diplomático prístino. Leerlo es, de verdad que es un gran goce. El señor Émile Loubet falla a favor de Colombia. O sea que en teoría falla a favor de Panamá, cediéndole grandes territorios a Panamá. Y Costa Rica no queda contento con esto. Costa Rica queda muy insatisfecho, no firman el convenio, no lo ratifican. ¿Y qué sucede? Bueno, Panamá en 1903 se separa definitivamente de Colombia con ayuda de los Estados Unidos y en agradecimiento firmamos un convenio canalero, el cual le cedemos gran parte del corazón de nuestro territorio a los Estados Unidos para que ellos puedan hacer una franja canalera y hacer un canal para ellos, a perpetuidad en ese momento. Y Costa Rica, al ver este nuevo gobierno panameño naciente y viendo lo que es un gobierno totalmente débil y que tienen a Estados Unidos detrás y que podían contar tal vez con el apoyo de los Estados Unidos por ciertas razones. Una de ellas era porque la United Fruit Company, una compañía bananera multinacional que se había firmado, que había nacido realmente en Costa Rica en el año 1899, pues tenía una gran hegemonía dentro del gobierno de los Estados Unidos. Controlaba mucho, incluso controlaba muchas tierras, controlaba tierras desde Colombia hasta las fronteras, hasta el final de las fronteras con Honduras, llegando casi llegó a Guatemala, se dice que hasta la frontera con México. Un vasto territorio de cultivo del banano, de piñas, de ciruelas, de caña, de muchas especias y frutas. Y esta gran compañía tenía una enorme hegemonía. Obviamente manejaba mucho dinero y tenía mucho control sobre los gobiernos de estos países bananeros que se llegaron a conocer y dentro del gobierno de Estados Unidos, dentro de los políticos de Estados Unidos, dentro de la economía de Estados Unidos simbolizaba mucho. Y entonces al estar en Costa Rica, pues los ticos sentían que a lo mejor tenían alguien que pudiese apoyarlos. Así que ellos intentan con Panamá tratar de firmar una serie de acuerdos en 1904 con el nuevo gobierno panameño y Panamá no está dispuesto a firmarlo. Panamá dice, no, ya se acaba de hacer un laudo, se acaba de hacer un fallo hace poco, el fallo Loubet, así que acatémonos a eso, y Costa Rica no quiere. Y Costa Rica pues
de manera brusca y con algo de rabia, pues ocupa territorio panameño militarmente en ciertos años, en 1904, luego otra vez durante los primeros 10 años del siglo, y siempre estuvo este dilema, este problema. Entonces, realmente se dice que, bueno, que es Costa Rica que habla con Panamá, pero muchas personas dicen que Estados Unidos como que presiona para que se haga un nuevo arbitraje, el cual Panamá accede, y el arbitraje se da en el año 1914 y sería conocido como el fallo White. Y se busca como árbitro en esta ocasión al secretario de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el señor Edward Douglas White. ¿Y qué hace el señor Edward Douglas White? Discúlpeme. Pues falla a favor de Costa Rica, cediendo de los territorios panameños a la nación vecina. Ok. Aquí entremos para hablar sobre un punto muy importante. Panamá firma un tratado con los Estados Unidos. Y en este tratado queda claro que los Estados Unidos son los garantes de nuestro territorio, de la protección de nuestras fronteras, de la protección de nuestra soberanía. E incluso en la Constitución de ese momento, de 1904, hay un artículo del 136, si no me equivoco, el cual le daba a Estados Unidos el derecho a intervenir en Panamá, si Panamá se veía, obviamente, en peligro, o la zona del canal podía estar en peligro, etc. O sea que Estados Unidos era el garante de nuestro territorio, era el que cuidaba nuestro territorio, el protector de nuestro territorio. Entonces, ¿cómo iba a ser posible que, teniendo un tratado con los Estados Unidos y una relación de amistad en la cual le hemos cedido un territorio para que ellos puedan hacer un canal, un territorio en el cual no se puede permitir la entrada de panameños, ¿ok? O sabemos cómo era de permitida la entrada, sabemos todo lo que conllevaba y sabemos todo lo que sucedía dentro de esa zona del canal. ¿Cómo es posible que este mismo gobierno le está cediendo nuestro territorio a Costa Rica? Gran parte de nuestro territorio a Costa Rica. Pues esto fue algo que siempre quedó en disputa dentro de la Asamblea Nacional, dentro del gobierno de ese momento. Ese era el gobierno, la primera presidencia del doctor Belisario Porras cuando sucede este fallo en 1914, y Panamá tampoco lo acepta. Panamá no acepta y no lo va a ratificar. Panamá dice no aceptamos esto. Y obviamente esto no le gusta a Costa Rica. Ya Costa Rica siente que, bueno, teniendo ya con Estados Unidos, que es, pues, se puede decir que el mayor poderío en ese momento, ¿cómo es posible que Panamá no lo acepte? Entonces, Panamá dice que no. Y 2 años después, en 1916, Costa Rica nuevamente vuelve a ocupar militarmente un sector de esta área. Y Panamá, obviamente, hay protestas enormes en Panamá por esto. Y esto lo hace en 1916. Qué coincidencia que es el mismo año que, para aquellos que no saben, Estados Unidos manda a desarmar a la Policía Nacional de Panamá. ¿Por qué la manda a desarmar? Bueno, ya lo había hecho, había desmilitarizado ya Estados Unidos a Panamá en 1904, cuando supuestamente el general Esteban Huertas le iba a dar un golpe de estado al presidente Amador Guerrero. Eso fue en 1904. Luego, después de los años, entre 1912, 14 y 1916, empezaron a haber muchos problemas entre los GIs de la zona del canal, entre los Marines de la zona del canal, entre efectivos de la zona del canal y autoridades panameñas, policías panameños y comerciantes panameños en el área que aquí se va a conocer como el área límite de la zona del canal. Era el área que daba con el Chorrillo, que tenía obviamente ciertos comercios de licor, de bares, de discotecas, y estos GIs en sus días francos pues pasaban a este territorio límite, que un amigo mío lo puso muy bien, que era como el Tijuana, era como cruzar al Tijuana, donde encontrabas, bueno, esta vida mundana. Y obviamente llegaban estos GIs, se metían en las cantinas, se metían en los negocios, tomaban las cervezas, se iban sin pagar, le faltaban el respeto al dueño, se metían en problemas con
mujeres de mala vida, prostitutas, etcétera, y obviamente le faltaban el respeto a la autoridad panameña. No respetaban a los policías panameños, que lo veían como una policía de pito y tolete, y que realmente era una policía extremadamente débil. Desde siempre fue una policía débil. Una policía que se encargaba de corretear borrachos, de corretear y meter preso a algún ladrón, y de, pues, lastimosamente y con mucha vergüenza decirlo, de robar elecciones, ocasionar fraudes electorales a favor del favorito en ese momento para que ganase. Y todos sabemos que Estados Unidos también tenía una enorme hegemonía dentro de los poderes del Estado panameño. Los Estados Unidos pues dictaban quién lo ponían, a quién lo quitaban, etcétera, quién podía ser ministro o secretario, o quién podía hacer esto o fulano. Así que ya sabíamos lo que estábamos viviendo en esa época. Entonces, ¿qué pasa? Al parecer hay un incidente entre GIs y la Policía Nacional por estas borracheras de estos soldados norteamericanos, y hay tiros, hay heridos, al parecer también dicen que hay un muerto, y Estados Unidos, de manera deliberada, unilateralmente, manda a desarmar la Policía Nacional de Panamá de todo rifle de alto, de calibre grueso, de grandes calibres. Y esto crea una enorme inconformidad y gran recelo en contra de Estados Unidos, porque nuestra policía, pues ya que ya era débil, ahora es mucho más débil. Entonces, todos estos rifles los mandan a decomisar, rifles de policía de largo alcance, son decomisados y son llevados a la zona del canal. Y muchos dicen que estos rifles fueron hasta vendidos por los Estados Unidos, lo vendieron, ni siquiera lo utilizaron ellos, ni los guardaron para luego darnos, los vendieron. Hay algo muy interesante en estos rifles, ya lo veremos un poquito más tarde. Entonces la policía de Panamá queda totalmente desarmada. Luego diplomáticamente se conversa con Costa Rica, con esto que habíamos conversado, de que habían ocupado territorio nacional, y ellos regresan a su territorio. Entonces, ¿qué sucede con el nombre de Coto? Pues aquí hay algo muy interesante, porque la primera instancia en que se empieza a escuchar el nombre de Coto realmente sucede en el año 1917. Costa Rica había elegido al presidente Federico Tinoco, y el presidente Federico Tinoco se convierte en un dictador, un enorme dictador sangriento, perseguía a su oposición, y se da el caso de que un grupo de opositores está siendo perseguido por Tinoco, y entonces intenta escapar, y obviamente la forma más fácil de escapar era escapar por la selva y entrar a Panamá y exiliarse aquí en Panamá, buscar refugio en Panamá. Entonces este grupo de opositores llegan a la frontera, lo que se conoce la frontera con el Golfo Dulce panameño, del lado de Chiriquí, cruzan el río Coto y llegan al poblado de Nuevo Coto, a un caserío de Nuevo Coto, y ven que tienen una corregiduría, que tienen una bandera, y que la corregiduría era un rancho de penca, y tenían una bandera, y la bandera era la bandera de Panamá. Y estos ticos decían, pero ¿cómo va a ser esto si esto es territorio costarricense? Y se dieron cuenta que, bueno, que el territorio estaba bajo jurisdicción panameña y bajo jurisdicción del distrito de Alángel, que este poblado de Nuevo Coto pertenecía al distrito de Alángel, y que era un poblado chiquito, un poblado que tenía un corregidor y tenía un policía y tenía, creo que alrededor de unos 45 habitantes, y estaba en medio de un área selvática totalmente incomunicado. No tenía teléfono, no tenía telégrafo, no tenía carreteras. La única forma de acceso que tenía era que cada 15 días llegaba un vapor que zarpaba del puerto de Pedregal en Chiriquí y daba la vuelta por el Golfo Dulce, subían por el río Coto y llegaban al poblado y le dejaban pues la encomienda, le dejaban suministro, raciones, etcétera, y luego regresaba, se iba de vuelta para Chiriquí y 15 días más tarde volvía a hacer lo mismo. O sea, la única comunicación que tenía este caserío con el territorio panameño. Estaba totalmente aislado de todo, de la nada. Y entonces
al parecer estos ticos, con todo y que venían siendo perseguidos por un dictador, no le gusta que haya bandera panameña en este territorio. Entonces, cuando cae Tinoco, en el año 1920, es el momento que estos opositores logran regresar a Costa Rica. Y cuando llegan a Costa Rica, el presidente ahora era el presidente Acosta, un presidente bastante nacionalista también, y ellos llegan y cuentan su historia. Ellos cuentan que pasaron por este territorio que debería haber sido tico y que tenía panameña y que tenía una bandera panameña y que estaban bajo jurisdicción panameña. Y esto crea obviamente inconformidad dentro de Estados Unidos, de Costa Rica, perdón, tanto de los civiles como del gobierno tico, de que cómo es posible de que el fallo White que ha sido dictado no ha sido acatado por Panamá. Entonces, en la madrugada del 21 de febrero del año 1921, en la tercera presidencia del doctor Belisario Porras, 28 soldados costarricenses, soldados militares, armados con fusiles Mauser, viajan por el Golfo Dulce, entran por el río Coto en la gasolina La Estrella, según los documentos de los ticos, y llegan al poblado de Nuevo Coto, lo invaden y lo ocupan. Y obviamente esto es una gran sorpresa para el corregidor del poblado de Nuevo Coto, el panameño, que obviamente ve que llegan estos militares de la nada y estos militares estaban bajo el mando del coronel Héctor Zúñiga Mora, el coronel costarricense Héctor Zúñiga Mora y el coronel González. Y Héctor Zúñiga Mora es hasta nombrado jefe del ejército, del contingente de protección del Golfo Dulce, etcétera, etcétera. Un título de estos enormes militares, ¿no? Y entonces el corregidor, obviamente pidiendo explicaciones, pregunta qué pasa y la respuesta es que el coronel Zúñiga le entrega un manuscrito, el cual decía resumidamente, aquí lo leo algo: el gobierno de Costa Rica ponía en efecto lo acatado por el Chief Justice White y ejercía su soberanía sobre los territorios dentro del límite fronterizo. Pues obviamente eso sorprende al corregidor. Y aquí hay varios incidentes confusos. Mucha gente dice que los ticos se toman el poblado de manera violenta. Lo que se ha podido investigar bien es que no. La verdad que se lo toman de manera pacífica. Uno dicen que hay una persona que se escapa con este mensaje y se lo lleva al gobernador de David. Tengo entendido que realmente son los mismos ticos lo que le dicen al corregidor: aquí tienes esta carta, y se la tienen que hacer llevar al gobernador de David. Y entonces el corregidor de David manda una encomienda, manda una persona a que vaya hasta David. El corregidor de Coto, disculpen el enredo, muchos nombres, manda a una persona que lleve esta encomienda con este mensaje a el gobernador de David. Pero, como le había dicho, Coto está totalmente incomunicado. Así que este señor tenía que irse a pie o a caballo unas 8 horas o más, dependiendo del clima. Si se encontraba con ríos, si se encontraba con lodazales, si se encontraba con vientos, si se encontraba con cualquier percance en la naturaleza, demoraba un trayecto enorme. Tenía que ir hasta un lugar que se llamaba Lagarto, y después de ahí tenía que ir a otro lugar que se llamaba Progreso, y de ahí llegaba al parecer a David. Y llega en la madrugada casi, de noche, llegando casi de madrugada ese día. Y obviamente lo primero que hace es hablar con el corregidor, le enseña, con el gobernador, disculpen, con el gobernador de David, y le enseña lo que acaba de suceder. Y le explica, bueno, sí, el ejército tico se ha tomado el caserío de Nuevo Coto y está diciendo que eso es jurisdicción de Costa Rica según el fallo White, y que se pone el fallo de White en efecto inmediatamente. El gobernador de David, un hombre muy aguerrido, un hombre muy combativo, muy patriota,
empieza de una vez a formar voluntarios. Llama a la policía, hace que la policía se reúna y llama a voluntarios para que se reúnan y armen un tipo de ejército voluntario expedicionario para que vayan a retomarse el territorio. Y esa noche, bajo las instrucciones del coronel Gasca, que también había sido veterano de la Guerra de los 1000 días, 13 voluntarios de Bugaba, bajo sus instrucciones, él creo que iba metido en el combo, como en los números 13, se va esa misma noche hacia Nuevo Coto para intentar ellos recuperar el territorio. Y entonces el gobernador de David, obviamente lo que tiene que hacer es informarle al presidente Belisario Porras lo que está sucediendo. Así que él se comunica esa misma noche con Belisario Porras y le dice lo que sucedió. Y Belisario Porras, en Panamá, hace un comunicado nacional. Comunicado nacional, explica lo que acaba de suceder y empieza inmediatamente a hacer un ejército expedicionario, incluso con decreto, formando a la Policía Nacional en un ejército expedicionario desde ese momento. Y a la mañana siguiente llama a su gabinete para que se reúna con él. Y escuchen el nombre de estos personajes que ocupaban el gabinete del doctor Belisario Porras en el año 1921 en esta presidencia: Narciso Garay, Yeptabé Duncan, Ricardo J. Alfaro, Eusebio A. Morales, Manuel Quintero Villarreal, entre otros. O sea, gente realmente de lo mejor que ha dado la política panameña. Solamente con Ricardo J. Alfaro, que yo considero que es uno de los grandes prohombres, no solamente que ha dado Panamá, sino el mundo. Y Narciso Garay, que era el secretario de Relaciones Exteriores, lo que hoy se conoce como canciller. Patriota a cabalidad. Hay que ver la lucha que este señor libra contra los Estados Unidos, él solito, y contra el gobierno tico, obviamente, él solito, la parte diplomática, algo admirable de quitarse el sombrero. Este para mí es un señor que debe tener una estatua aquí en Panamá, y ya veremos por qué. Entonces, obviamente, Belisario Porras, muy nacionalista, Belisario Porras, veterano de la Guerra de los 1000 días, había combatido en la batalla del Puente de Caledonia con los liberales. Los liberales habían sido aniquilados, pero Belisario Porras, que era superviviente de esta batalla, tenía una vasta experiencia militar, enorme experiencia militar. Y él mismo, con orgullo, dice: voy a formar un ejército expedicionario. No sabemos cómo, porque estamos desarmados, pero vamos aquí a formar un ejército expedicionario y yo voy a ir a la cabeza de ese ejército a pelear y a recuperar ese territorio. Obviamente, su gabinete le dice: doctor, creo que está un poquito pasándose del tiesto. Usted no puede abandonar el puesto. Así que creo que la persona idónea para liderar este nuevo ejército expedicionario es el señor Manuel Quintero Villarreal, el general Manuel Quintero Villarreal, que había sido también veterano de la Guerra de los 1000 días y creo que había sido nombrado general, si no me equivoco, en la batalla de San Pablo. Ya era un señor también que conocía, tenía con un vasto conocimiento militar. Así que él y Porras son los que realmente son los estrategas militares de esta contienda que se va a librar dentro de poco. Hay que recordar que esto es el 21 de febrero. Bueno, esta reunión se da el 22 de febrero de 1921, un día después de la captura, de la toma de Nuevo Coto por los ticos. Entonces, aquí nos encontramos con el enorme problema. Tenemos una policía desarmada, no tenemos armas. ¿Y dónde vamos a conseguir las armas? Pues Belisario Porras lo primero que hace es decir: bueno, vayan a las casas de empeño, vayan a los lugares que venden armas de cacería y todos los voluntarios que tengan en su casa escopetas, rifle 22, revólveres, tienen que entregarlos o tienen que venir a unirse a formar un ejército expedicionario. Y los panameños lo hacen. El gobierno va a las casas de empeño, los gobiernos van a los lugares de cacería y empiezan a comprar todos los revólveres, todos los rifles 22 que encontraban, todas las escopetas, para poder armar a este contingente improvisado que iba a irse a retomarse el poblado de Coto. Pero
Belisario Porras tenía una sorpresa. ¿Se acuerda que habíamos conversado que había sido desarmada la policía y que los rifles de largo alcance habían sido decomisados por los Estados Unidos? Pues Belisario Porras le dice, yo hice algo. Cuando nos quitan los rifles, los gringos, yo escondí 50 fusiles Remington debajo de la presidencia. Muchas anécdotas sobre esto. Se dice que los enterraron, otro dice que los guardaron en una bodega. No importa. El final es que Belisario Porras, siendo un zorro viejo estadista, que sabía que tenía mucha visión, estaba preclaro, que sabía que en algún momento íbamos a necesitar esos rifles, pues los esconde. Los esconde con municiones, una gran cantidad de municiones, bueno, a lo mejor no enorme cantidad de municiones, pero simbólico para lo que eran los rifles en ese momento. Y le da la orden al subteniente Olivier Herrera a que se encargue de agarrar estos rifles que están supuestamente enterrados o guardados y que ya tienen varios años, están ahí guardados sin ser tocados y que pueden, obviamente, por el deterioro del tiempo, pueden estar oxidados o pueden estar rotos, etcétera, y que se los lleve a la bahía de Panamá. Así que el señor Olivier Herrera, el subteniente, se va con otro subteniente, creo que apellido Ávila, se van al Golfo de Panamá, donde nadie los puede escuchar, y tiro a tiro van probando los rifles para saber si los rifles funcionaban, y al parecer todos funcionaban. Ellos regresan con los rifles y se los entregan al general Manuel Quintero Villarreal para que conforme entonces este ejército expedicionario. Entonces, esa madrugada, el general Quintero Villarreal, con 52 policías de Panamá, se van a bordo del vapor Veragua, un vapor muy viejo, deteriorado, que demoró 2 días en llegar al puerto de Rabo de Puerco, lo que hoy se conoce como Puerto Armuelles. Demoró mucho tiempo, se perdió algo de tiempo en esta llegada. Y cuando llegan allá, obviamente estos 52 policías se encuentran, ya Panamá obviamente también está organizando más expedicionarios. Se dice que se llegan a reunir entre 1.250 y 1.500 hombres expedicionarios para pelear contra Costa Rica. Expedicionarios, entre ellos muy pocos efectivos de la policía. Creo que ni siquiera en efectivos de policía solamente se llegarían a unos 100 aproximadamente. Pero lo que había en la región de Panamá, en ese momento fueron 52 los que se fueron a Chiriquí. Y entonces, bueno, pues se unen a él el gobernador de Chiriquí. Cuando llega el gobernador de Chiriquí a hablar con el gobernador de Chiriquí, el general Quintero Villarreal se da cuenta de que ya hay un contingente de 13 hombres que se ha ido hacia Coto para capturar el terreno y que él mismo ha estado organizando pequeñas milicias urbanas, pero de una manera muy desorganizada, muy desorganizada. No había orden, no había disciplina, con todo y que muchos de ellos habían sido veteranos de la guerra de 1000 días, pues estaba todo muy improvisado. Así que él lo conversa con Belisario Porras y Belisario Porras le dice, no, tú tienes que tomarte cartas sobre el asunto, tú tienes que tomar orden de esto y tienes que poner orden, porque esta gente puede cometer quién sabe qué cantidad de errores y qué cantidad de cosas que después nos van a costar a nosotros. Así que Belisario Porras nombra al general Quintero Villarreal también jefe del ejército expedicionario de Chiriquí. Entonces el general Quintero Villarreal necesitaba armar una estrategia para poder tomarse nuevamente el caserío de Coto. Y esta estrategia él la arma con Belisario Porras. Ambos, como ya habíamos mencionado, tenían vasta experiencia militar. Una persona me cuenta una anécdota que no sé si la puedo comprobar ahorita mismo, si es verdad, pero me parece una anécdota que sería sería genial si fuese verdad. Que el general Quintero Villarreal le dice a Belisario Porras que bueno, que esto hay que tomárselo por tierra, no lo tomemos por mar, porque por mar, pues obviamente Costa Rica tiene muchos mejores navíos, tenía lanchas de gasolina, ya no tenía lanchas de vapor ni de vela, sino lanchas de guerra militares, de gasolina rápidas, que podían cargar con muchos hombres, y Panamá tenía apenas vapores.
Así que esto definitivamente había que tomárselo sorpresivamente, había que sorprender al enemigo y había que sorprenderlo por tierra. Un ataque por áreas pantanosas, por áreas selváticas, y que había que fomentar guerrillas nocturnas. Y que él estaba inspirado en las guerrillas que había formado Victoriano Lorenzo en la Guerra de los 1000 días. O sea que Victoriano Lorenzo, al parecer, fue influencia para el comandante Quintero Villarreal. Esto es algo que me contaron a mí, que me encantaría que fuese cierto. Obviamente no hay ningún documento que lo verifique, pero es algo como que he venido escuchando y me llama la atención, pues, de que sea cierto. Y al parecer el doctor Belisario Porras acepta, dice, claro, por supuesto, veamos qué tipo de guerrilla fue la que él le utilizó. Y eso fue lo que realmente hizo Panamá. Panamá hizo un contingente que estaba formado para pelear guerra de guerrillas. Entonces, la idea era, obviamente, partir hacia Coto con un contingente muy bien armado, fomentar guerra de guerrillas nocturnas con disparos sorpresivos por acá y por allá, y ataques esporádicos. Y también lo más importante era impedir que el enemigo pudiera tener respaldo, o sea, que pudiera conseguir refuerzos. Y la única forma de conseguir refuerzos para los ticos en ese momento era por agua, era que algún barco fuera a reforzarlos. Entonces tenían que custodiar las aguas del río Coto, y cualquier embarcación que estuviese subiendo para reforzar al ejército tico tenían que ser hundida. Y tenía que ser capturado todo este ejército que venía a reforzar a los soldados, los 28 soldados que ya estaban en Coto. Así que el general Quintero Villarreal, quien pasa realmente la contienda en el poblado de Progreso, dirigiendo la contienda desde allá armada, manda a un contingente de 52 policías encabezados por el mayor Alvarado y por el capitán Tomás Armuelles, ambos héroes de Coto. Tanto el mayor Alvarado como Armuelles, como Tomás Armuelles, como el coronel Gasca. Y estos 13 voluntarios de Bugaba son realmente los héroes de la guerra de Coto. Entonces ellos, el general Quintero Villarreal manda a este contingente que se vaya por tierra, que va en una travesía que va a ser muy difícil, en un territorio también desconocido para ellos, pero con guías, obviamente. Entonces se van estos 52 policías nacionales a este territorio lleno de pantanos y lleno de maleza y se encuentran en Lagarto, en este lugar que hayamos conversado antes, que se llamaba Lagarto, también comunicado. Hacen un retén de comunicaciones allá y se encuentran con estos 13 voluntarios de Bugaba al mando del coronel Gasca, y ahí planean cómo va a ser la toma del caserío de Coto. Esto demoró un par de días para ellos llegar allá. Y entonces en la toma de Coto es muy interesante. La toma de Coto es muy interesante. Ellos logran mandar a un par de personas a que se vayan por la selva, y estas personas llegan y rodean el caserío, se dan cuenta que lo que estaba sucediendo, están viendo cuántos policías hay, los empiezan a contar si están bien armados, si no están si están mal armados, policías ticos, ejército tico, si están mal armados, y logran hablar con el corregidor. Y el corregidor al parecer les dice, bueno, son 28 y tienen ciertos rifles, recomiendo que si van a hacer algo lo hagan de esta forma, etcétera. Ellos van y le comunican esto a Tomás Armuelles, al capitán Tomás Armuelles y al mayor Alvarado, y ahí toman la decisión de avanzar en una especie de triangulación, en lo que sería una escuadra contra el caserío para tomárselo. ¿Y qué sucede? Cuando están yendo hacia el caserío, estos 13 de Bugaba y estos 52 policías, que no eran más de 65, no eran más de 65. Los ticos dicen que nos atacaron 500 soldados panameños. Falso de toda falsedad. No sé si Panamá habrá dicho después que éramos 500 como para despistarlos allá, pensando que teníamos un ejército totalmente formado, pero no éramos nada. Eran 65. Con todo y que el ejército expedicionario llegó a ser entre 1.250 y 1.500 hombres, los voluntarios,
no fueron más de 65 hombres los que pelearon y se tomaron Coto. Entonces, ¿cómo fue la toma de Coto? Pues al estar yendo a atacar al ejército tico, se dan cuenta, escuchan unos disparos y se dan cuenta y se encuentran de frente a los dos coroneles ticos que estaban cazando comida, estaban cazando, no sé si un mono, una ardilla, un loro, lo que sea que hay en la selva, un puerco de monte, un pavo, lo que sea que se encuentra en esas selvas. Y al ver al ejército panameño de frente, salen corriendo y hacia el caserío y son emboscados y son capturados. Y Gasca le pone a uno su sable. En ese tiempo se utilizaban todavía sables, espadas. Los ejércitos tenían sables y espadas. Le pone su sable aquí a Héctor Zúñiga Mora, el coronel tico, el cual se rinde y depone sus armas inmediatamente. El otro coronel también depone sus armas y ellos van todos. Entonces ya este contingente camina rendido, estos dos coroneles, hacia el caserío, y esto logra que los demás oficiales y soldados de Costa Rica, que se vieron que estaban rodeados de quién sabe qué cantidad, porque rodearon el caserío y me imagino que veían movimiento por acá y pensaban que eran realmente 500 hombres, porque uno o dos logran escapar y se van hacia Costa Rica y me imagino que allá dirán, hey, nos atacaron 500 personas, porque había que exagerar la cosa, ¿no? Y no iban a quedar como unos congos, que un grupito de gente desarmada casi, con armas que, imagínate ustedes que cuentan que eran tan pocas las armas, que había gente que iba hasta con machete, con estacas, con trinches, con palos. O sea, imagínate cómo estaba Panamá con la valentía, el arraigo que tenía el panameño bravo, embravecido de tener que recuperar su territorio. Y cuando llegan allá, los soldados ticos se rinden y entregan las armas. Pero, bueno, el coronel tico Zúñiga Mora empieza a explicar que ellos realmente vienen aquí de una forma pacífica, que no están buscando guerra ni estaban buscando combate, que simplemente tenían esta orden de tomarse este caserío y de implementar este fallo, pero que no querían ningún tipo de refriega, y que si por favor le podía el ejército panameño dar el honor de bajar la bandera de Costa Rica, porque esto es algo que se me ha olvidado mencionar. Cuando el ejército tico toma el caserío de Coto, ellos arrian la bandera panameña e izan la bandera de Costa Rica y lo ponen como jurisdicción de Costa Rica. Así que la bandera de Costa Rica, cuando llega el contingente panameño, se encuentra la bandera de Costa Rica ondeando sobre la correduría de Coto, sobre nuestro territorio. Así que el coronel, al parecer, le dice, por favor, déjenos, bajo todos los honores militares y respeto a nuestro pabellón, poder bajar la bandera. Y los panameños, en un acto que puede ser irresponsable, los deja hacerlo. Se reúnen en la plaza los soldados ticos, inclusive se cuenta que con sus armas, y muy respetuosamente Panamá deja que ellos bajen su bandera y la guarden, y la bandera panameña vuelve a ser izada inmediatamente en Coto. Algo que demuestra mucho la nobleza del panameño, ¿no? Darle este respeto a estos militares. Así que estos militares inmediatamente quedan arrestados, quedan incomunicados, pero se sabía que estos 28 soldados no iban a poder quedarse solos allí, así que la inteligencia panameña tenía previsto de que iban a hacer, que iban a mandar suministros y que iban a mandar refuerzos para estos soldados. Así que viene la segunda parte del plan, que es reforzar las márgenes del río Coto y hacer retenes en el río Coto para que ninguna embarcación tica vuelva a subir. Entonces, el mayor Alvarado y el capitán Tomás Armuelles, pues toman un grupo de soldados panameños, en los que iban los 13 estos de Bugaba, y bajan el río Coto hacia el Golfo Dulce, que es la desembocadura del río Coto, y la frontera, realmente lo que era la frontera de Panamá y Costa Rica. Entonces, yendo por el río, viendo todo lo que estaba sucediendo por el río, empiezan a escuchar, iban en un cayuco, o sea, no iban en ninguna lancha, iban en un cayuco, así va Tomás Armuelles, y se empieza a escuchar que venía un motor
una lancha no de gasolina. Y obviamente una lancha de gasolina significa que vienen soldados. Así que logran hacer que los soldados panameños crucen del otro lado del río, a la otra margen, para poder emboscar a este navío. Y este navío empieza a subir las aguas del río. Y este era el navío, la lancha de gasolina militar del ejército de Costa Rica, la Sultana. Cuando iban subiendo el río, al parecer ellos venían dando vivas. ¡Viva Costa Rica! Bien, a lo mejor vieron algún panameño por ahí por las márgenes. ¡Viva Costa Rica! El panameño decía ¡viva Panamá! Y al parecer los ticos empiezan a disparar y se forma un tiroteo cruzado que dura alrededor de 1 hora. Y en ese tiroteo la embarcación tica se encalla. Se encalla y Panamá gana la primera batalla, creo que con un saldo de unos 5 muertos aproximadamente y un montón de heridos, de soldados ticos, unos 29 soldados aproximadamente, incluso el jefe de la embarcación es herido. De una vez la lancha es tomada, las armas, los panameños recuperan armas ahora ya tienen armas de mejor calibre, rifles Mauser, ametralladoras calibre 30, mejores pistolas. O sea que ahora tenemos a un ejército panameño armado de verdad con buenos rifles y con una buena cantidad de municiones que tenía este ejército, y adicional con una embarcación de guerra que yo creo que sí le habían perforado algunos de los tanques de gasolina, pero que rápidamente lo arreglan, y así que la embarcación llega hasta Nuevo Coto con estos soldados ticos capturados. E inmediatamente, bueno, fue un gran triunfo y a la primera batalla ya la ganamos. Hemos capturado Coto, ya tenemos capturado a los que se tomaron Coto, ahora tenemos una batalla capturada y hemos recuperado, capturado un montón de armas de guerra muy buenas para nuestro ejército. Y entonces, en ese momento, al parecer, empiezan a escuchar que viene otro motor para encima. Y en ese momento viene la nueva embarcación de gasolina, la Estrella. Así que los panameños obviamente siguen con el plan en las márgenes del río, y nuevamente empiezan los victores de Costa Rica y etcétera, y empieza una batalla enorme que esta dura como 1 hora y media entre el ejército panameño expedicionario y el ejército de Costa Rica dentro de a bordo de esta nueva embarcación, la Estrella, y Panamá vuelve a ganarles. Y ahora el saldo es como de 25 muertos. Panamá les mató 25 soldados y otro montón de heridos, y aún recaptura muchas más armas de guerra. O sea, imagínate las armas que tiene el ejército de Costa Rica, de Panamá ahora, un montón de armas militares de grueso calibre, de gran rango, y obviamente esto para Costa Rica es un enorme bochorno, porque Costa Rica es un ejército consagrado. Entonces, ya para la tercera batalla que se libra con otra embarcación, llegan más refuerzos panameños al poblado de Coto, y aquí alrededor ya de no más de 105 hombres son los que realmente se toman Coto y libran los combates en Coto. No fueron más de 105 hombres. Así que, y aquí al parecer, según los estudios del profesor Carlos H. Cuestas, hay un crimen de guerra por parte de los panameños. Al parecer, al treparse a la embarcación, matan a una persona deliberadamente sin que yo creo que la persona estaba rendida. Es lo que cuentan. Bueno, entonces ahora Panamá tiene 2 embarcaciones de guerra. Y ya en esta situación de seguir custodiando el río, día después empiezan a escuchar otro motor, y ahora venía la embarcación de gasolina, la lancha de gasolina militar del ejército de Costa Rica, con nuevas provisiones, llamada La Esperanza. Y La Esperanza, pues, el mismo resultado. Otra batalla, otro combate, y la vuelven a encallar. Y otra vez confiscan las armas y confiscan el navío. El ejército de Costa Rica había perdido 3 batallas en un día, 2 días y medio. Habían perdido un territorio que habían ocupado militarmente por un ejército de chichipati, como se puede decir,
muy mal armado, pero que ahora sí ya tenía armas para seguir batallando. Entonces es aquí cuando ya el general Quintero Villarreal llega a Coto. Llega a Coto y ya con todo lo que habían capturado, pues arman un fortín de guerra. Y Coto queda totalmente reforzado. Y como se dice, que es muy curioso que los ticos siempre hayan dicho de que Panamá peleó, los atacó, y por eso perdieron las batallas, porque los atacaron 600, 500 hombres, eran 20 veces más que lo que ellos tenían. Falso, totalmente falso. Eran no más de 100 hombres, 105 hombres máximo. Entonces, mientras esto sucedía, que Panamá ganaba todas estas batallas y que recuperaba su territorio soberano y volvía a poner jurisdicción y a izar su bandera en el territorio de Coto, esto sucede el 27 de febrero del mismo año. O sea que Panamá recupera su territorio 6 días después de haberlo perdido. Pero aquí pasan muchas cosas interesantes. Porque lo que realmente querían, nadie sabe por qué van a Coto. Por eso le digo que Coto era como un golpe en el orgullo para los soldados, para el ejército tico y para el gobierno tico. Era como que, en Coto hay una bandera panameña, vamos a tomárnoslo. Pero realmente a ellos no les importaba Coto. Ellos lo que querían era Bocas del Toro, por lo que significaba Bocas del Toro. Y entonces, con todo esto que se libraba en Chiriquí, Belisario Porras realmente no logra, tal vez un error de parte de él, tal vez es que no tuvo tiempo, no logra reforzar la región de Bocas del Toro, que era lo que realmente los ticos querían. Y entonces, entre el 3 y el 4 de marzo del mismo año, 1921, 2.500 soldados ticos cruzan la frontera y entran en Guavito, Panamá. 2.500 soldados que venían con lanchas, que venían con embarcaciones, que venían con jeeps, que venían con cañones, que venían con metralladoras, que venían con un montón, 2.000 y pico soldados. Incluso he leído que hasta un general de Pancho Villa de la Revolución Mexicana vino con ellos para el combate. Y llegan a Guavito. Y en Guavito, obviamente, cuando Guavito ve que está viniendo 2.500 soldados del ejército de Costa Rica uniformados y con armas y con cañones, obviamente sale todo el mundo huyendo. En Guavito creo que no había ni 45, no había nada reforzado. Sale la gente de Guavito lo evacúa y los ticos cruzan hasta Almirante. Y en Almirante supuestamente había unos 45 soldados, policías panameños que también huyen. O sea que los ticos realmente entran a Panamá sin resistencia. El célebre intelectual panameño, diplomático panameño, Castillero Pimentel, en su libro de las relaciones de Panamá con Estados Unidos en 1903-1953, él dentro de su libro dice que hay una batalla, que se libra una batalla entre Panamá y Costa Rica, entre el ejército de Panamá y el ejército de Costa Rica, y que hay un saldo como de 18 muertos, 20 muertos. Al parecer, esto es un error. Esto realmente es un error de la fuente que encontró el doctor Castillero, que parece que la fuente estaba mal informada. Al parecer, la fuente es de un periódico de Argentina, y el periódico de Argentina se está basando en otra fuente, que creo que era una fuente norteamericana, y realmente no hubo ningún combate. El ejército tico entró como Pedro por su casa porque nadie le mostró resistencia, ya que todos estos soldados prefirieron irse a la isla de Boca del Toro, Isla Colón, a reforzarla, porque ahí realmente estaba el contingente que podía pelear, arman trincheras. Incluso Belisario Porras manda contingentes de la policía de Colón en un vapor para que vayan a Bocas del Toro, pero ya era demasiado tarde, y además muy mal armados, como estábamos hablando, no teníamos armas, teníamos muy pocas armas. La mayoría del grueso de las armas se la habían llevado para Chiriquí, la toma de Chiriquí. Y la isla de Colón o la isla de Boca del Toro, pues sí tratan de ponerle trincheras, de poner retenes por aquí, retenes por acá, pero realmente no sabemos qué hubiese sucedido, porque
Eran 2.500 soldados aproximadamente ticos los que cruzaron la frontera y que venían a atacar a Panamá. Y aquí empieza la parte interesante. En Panamá, en el año 1899, y ya operaba en Costa Rica desde años antes, bueno, fue fundada en el año 1899 esta gran bananera que hablamos, la United Fruit Company. Y United Fruit Company, obviamente, en Bocas del Toro, pues era la dueña de todos los puertos, de todas las comunicaciones, de todas las carreteras, de todos los navíos, de todos los sembradíos, de todo lo moderno que había en Boca del Toro. La United Fruit Company tenía la mano adentro. Entonces, la United Fruit Company tiene que tomar una decisión con quién va a estar. Y la decisión de la United Fruit Company es estar a favor de Costa Rica. E incluso le da embarcaciones al ejército tico, le da facilidades al ejército tico para que puedan pasar hacia Panamá. Hay información, hay documentación de que incluso la estrategia para atacar Bocas del Toro por el ejército tico se da en una de las oficinas de la United Fruit Company. United Fruit Company dice: no se preocupen, entren aquí en la oficina y hagan todo lo que tengan que hacer aquí, saquen todos sus planos y todas sus estrategias aquí adentro. Imagínense ustedes. ¿Por qué? Obviamente Costa Rica, el United Fruit Company de Estados Unidos sentía que Costa Rica podía administrar mucho mejor este territorio. Definitivamente ellos sentían eso. Pero hay algo más, que es lo que se dice, que al parecer, como la United Fruit Company en Panamá tenía que pagar a sus empleados, y todo lo que tenía que pagar, lo tenía que pagar en dólares, porque Panamá se usaba dólares, pues le salía muy caro pagar en dólares. Y en el área tica tenía que pagar en colones, lo cual simbólicamente era centavos. Entonces, obviamente que a la United Fruit Company le favorecía que el territorio de Bocas del Toro le perteneciese a Costa Rica para que todas sus plantaciones estuviesen adentro del territorio tico y ellos poder pagar en colones más baratos. Supuestamente esa es la razón. Imagínense ustedes. O por lo menos una de las razones, una de las grandes razones en las que se habla. Para pagar más barato. Obviamente tendrían preferencias con alguien, tendrían comprados a todos los políticos de Costa Rica, con todo el poderío que tenía esa industria. Los tendría comprados, mucho más comprados que los que ya tenían a Panamá, porque Panamá también, no crean, aquí también la United Fruit Company trató de hacer muchas cosas con el gobierno panameño. Creo que logró algunas, pero realmente tenía un favoritismo enorme. Y el gobierno de Estados Unidos también empezó a tener un favoritismo enorme por Costa Rica y por la United Fruit Company, del lado tico. Entonces, como le dijimos, esta gente de esta empresa les regala, los favorece a los ticos para que entren e invadan territorio panameño. Usen nuestros navíos, usen nuestros ferries, usen nuestras carreteras. Dale, tranquilo, vean, usen nuestras oficinas. Bueno, cuando el ejército tico, obviamente, Costa Rica, Panamá se trata de armar y Panamá iba a defenderse. No sé qué íbamos a hacer en contra de 2.500 ticos, pero Panamá iba a defenderse, créanme. Estaba dispuesta a defenderse en Boca del Toro en contra de ellos. Pero, ¿qué hubiese pasado en una batalla entre Panamá y Costa Rica en el territorio Boca del Toro? Pues que iban a destrozar la United Fruit Company. Iban a acabar con todos los ferrocarriles de la United Fruit Company, con todos los carros de la United Fruit Company, con todos los puertos de la United Fruit Company, con las lanchas de la United Fruit Company, con los sembradíos de la United Fruit Company. Iban a destrozar toda la United Fruit Company y eso no le convenía a la United Fruit Company. Y entonces, una mañana, si no me equivoco, es el mismo 5 de marzo, amanece un navío, un acorazado, el acorazado Sacramento del lado Atlántico, y del lado de Chiriquí, el acorazado Pensilvania. Y los Estados Unidos empieza a dictar entonces órdenes. Antes eran mediadores, que ahora vamos a entrar a la parte diplomática, que es el segundo frente, que se llevaba a cabo mientras estaba la contienda armada, y todavía no hemos hablado de eso. Pero los Estados Unidos empiezan a dictar órdenes y decir: no, a los soldados de Costa Rica, pues que regresen a su punto de partida del otro lado fronterizo de la frontera de status quo,
regresen. Así que mandan a Costa Rica, al gobierno, al ejército de Costa Rica, a retroceder hacia su lado de la frontera. Y les dice, ustedes van a retroceder porque Panamá desde este momento va a acatar el fallo White. Y Estados Unidos obliga deliberadamente a Panamá a acatar el fallo White. Y es aquí donde realmente perdemos la guerra de Coto. Ya no podíamos hacer nada al respecto. Panamá ganó la guerra en el campo de batalla, perdió la guerra en el campo diplomático, en el campo de ajedrez, se puede decir. La estrategia no daba para más. No podíamos pelear contra el coloso que era Estados Unidos. Y sobre todo lo que simbolizaba Estados Unidos en Panamá. Y obviamente el gobierno panameño se unió. El gobierno panameño dio la cara. El canciller, en ese momento secretario de Relaciones Exteriores, Narciso Garay, tienen que ver la pelea que dio, la pelea diplomática, el ejemplo de pelea diplomática de patriotismo que dio en Washington junto a Ricardo J. Alfaro. Punto tras punto. Llevaron el Tratado Canalero, llevaron la Constitución de Panamá, llevaron los convenios, cómo ustedes están violando, cómo ustedes, que son los garantes de nuestra soberanía, los garantes de nuestro territorio, los defensores de nuestro territorio, de todas nuestras costas, de todos nuestros límites, ustedes están violándolo. Ustedes están defenestrando nuestro país para entregárselo a un extranjero que no tiene absolutamente nada que ver con ustedes, ni con la relación que tenemos nosotros aquí en tratados. Narciso Garay quedó, me imagino que totalmente hundido, peleó por muchos días contra, en ese momento, un señor, porque aquí hay que ver algo. Cuando atacan Coto, Ricardo J. Alfaro no estaba en Panamá, él estaba en Estados Unidos porque tomaba posición el nuevo presidente Harding de los Estados Unidos. Así que realmente es hasta el momento que regresa a Panamá que él empieza a ver las cosas con Narciso Garay, y Narciso Garay da frente, da el pecho de manera diplomática. Panamá lleva esto a la Liga de Naciones. Panamá lleva este asunto de una forma internacional, una disputa internacional, para que todo el mundo se diera cuenta de lo que los Estados Unidos le estaba haciendo a Panamá para favorecer a una compañía frutera. Y los Estados Unidos, lo que Narciso Garay mostró en Estados Unidos contra el secretario, sobre todo la mayor pelea de Narciso Garay fue contra el secretario de Estado, el señor Charles Hughes. Fue un hombre que nos traicionó totalmente, un hombre que nos mareó, que nos decía un día una cosa y al día siguiente hacía otra, que sí, tranquilo, vamos a moderar lo que va a suceder aquí, no se preocupen, que estamos viendo cómo podemos hacer para que para que Costa Rica ceda, y al final del día este señor Charles Hughes y el presidente Harding nos traicionan deliberadamente. Obviamente también dentro del Senado nos traicionan deliberadamente. Los Estados Unidos hizo interpretaciones violatorias de todas las cláusulas del tratado. Unilateralmente apoyaron los beneficios de las empresas bananeras, las cuales obviamente preferían la jurisdicción de Costa Rica por múltiples razones, entre ellas la de pagar los colones. No respetaron una coma, no respetaron una tilde, ni un punto del Tratado Canalero, de la Convención Canalera, ni de nuestra Constitución. Y al final de la contienda, Panamá tiene que ceder el territorio. Obviamente no puede contra los Estados Unidos. No contra los ticos, no pudo contra los Estados Unidos, que nos traicionó. Al parecer unas 500 familias que vivían en estas áreas quedaron en un limbo de no saber si eran ticos o si eran panameños. Se cuenta, el doctor Ricardo J. Alfaro cuenta de que alrededor de 270,000 hectáreas fueron entregadas a Costa Rica. Unos 3,000 kilómetros de tierra
fértil, de costas, de aguas impecables, de terrenos para cultivos, de terrenos que nos favorecieran mucho, y gran parte del parque La Amistad, un parque que tiene una biodiversidad, que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Todo esto fue entregado a Costa Rica por gracia de los Estados Unidos. 270.000 hectáreas, 3.000 kilómetros. Estas 500 familias quedaron del otro lado de la línea status quo, ahora nuevo límite de Costa Rica a través de la frontera conocida como la frontera del Fallo White de 1914. Quedaron del otro lado de Costa Rica. Panamá perdió una enorme cantidad de territorio. Estados Unidos nunca quiso interpretar el Fallo Louvet de 1900, no lo respetó. Y para el ámbito internacional, muchos países nos dieron la mano, muchos países nos apoyaron y muchos países dictaron que la acción de los Estados Unidos representó definitivamente una violación legítima a todos los aspectos del derecho internacional. Yo quiero leerles a ustedes ahora un pasaje de uno de los escritos del señor Narciso Garay, de este gran panameño. El gobierno de Estados Unidos, asumiendo poderes que no le confiere el Tratado del Canal, ni las leyes, ni la Constitución de Panamá, ha actuado como tribunal judicial en este conflicto y decidido, sin pedimento de parte, que las excepciones alegadas por Panamá contra la validez del Fallo White son infundadas. Mi gobierno considera estos hechos como otros tantos excesos de poder que afectan hondamente la independencia y soberanía de la nación panameña y de la manera más formal y solemne protesta contra ellos ante el gobierno de vuestra excelencia, el gobierno de Estados Unidos. Y ahora les voy a leer la parte que a mí más me llena de orgullo, que más me emociona este discurso. En presencia de la actitud inequívoca asumida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Panamá se ve obligada a someterse a su duro destino, pero en su misma debilidad encuentra energía suficiente para clamar al cielo contra la injusticia y la violencia a que se la sujeta, y para declarar que, mientras palpiten corazones panameños en el mundo, conservará viva la herida profunda inferida a su dignidad y a su altivez, y mirará con ansiedad hacia el porvenir en espera de esa justicia redentora que hoy se le deniega, pero que llegará para ella algún día por el inexorable designio de Dios. Siempre me ha gustado este discurso. Coto no fue entregado a los ticos, simplemente fue abandonado. El ejército panameño simplemente dijo, bueno, no tenemos nada que hacer aquí ya. Así que abandonaron Coto. Después Costa Rica lo tomó. Obviamente hubo relaciones amargas con Costa Rica por varios años. No había relaciones, obviamente se habían perdido las relaciones, cortado todas las relaciones diplomáticas. No fue hasta el gobierno de Florencio Armodio Arosemena que vuelven a implantar relaciones diplomáticas entre Panamá y Costa Rica. Esto fue algo muy criticado por todos los panameños. Cuando le dieron el golpe a Florencio Armodio Arosemena, el golpe de acción comunal, el primer golpe de Estado librado en la República de Panamá, una de las causas que decían era esto, ¿no? Era la traición que había hecho Florencio Armodio Arosemena. Entre muchas de las causas que decía Acción Comunal por la cual había dado el golpe, mencionó esto, la traición que había hecho el gobierno panameño de abrir nuevamente relaciones con Costa Rica. Y aquí vienen unos hechos interesantes. Después retomaremos el tema nacionalista, ¿no? de Coto. De la guerra de Coto, cuando sucedió el hecho. Pero aquí hay un tema muy interesante porque el líder, el que termina siendo el héroe, no el líder, porque no era el líder, pero el que termina siendo el héroe del golpe de Estado de 1931 de Acción Comunal es el doctor Arnulfo Arias.
Todos sabemos que el doctor Arnulfo Arias siempre tuvo una tendencia muy nacionalista, sobre todo en su primera campaña electoral de 1940, que corrió en contra del doctor Ricardo J. Alfaro. Ya Panamá, bueno, como comenté, había abierto relaciones con Costa Rica nuevamente, y en la presidencia de Juan Demóstenes Arosemena, del 36 al 40, al 39, porque él muere en 1939, por eso dije el 39, ellos intentaron hacer ya de forma diplomática, de forma de tratado, ya de forma ya, ¿cómo se puede decir? Una forma ya factible, que este asunto de Costa Rica quedara enterrado ya con un tratado. El doctor Juan Demóstenes Arosemena muere, no se firma ningún tratado con Costa Rica, y gana la presidencia el doctor Arnulfo Arias en el año 1940, su primera presidencia. El doctor Arnulfo Arias había llegado a Panamá con un discurso extremadamente nacionalista, pro-panameñidad. El ser panameño, la nacionalidad, la soberanía, el folclore. Sabemos el discurso anti-yanqui que tuvo el doctor Arnulfo Arias, su gran pelea por no ceder territorios para la defensa del canal, su gran pelea para no abanderar los navíos panameños, para no artillar los navíos panameños para la defensa del canal, etc. Y su discurso anti-yanqui, totalmente anti-yanqui, lo pueden interpretar de muchas formas, si era pro-fascista, pro-Hitler, pro-Mussolini, como quieran. Era un discurso extremadamente nacionalista, pro-panameño. Bueno, el doctor Arnulfo Arias llega a un convenio con Costa Rica que se llama el Tratado Echendí-Fernández, mejor conocido como el Tratado Arias-Calderón Guardia. Pero el presidente Arias y el presidente Calderón Guardia de Costa Rica. Y es un tratado donde de manera diplomática el doctor Arnulfo Arias le cede todo el territorio en un tratado firmado a Costa Rica. Entonces, no quiero sonar anti Arnulfo, no quiero sonar anti nada, pero aquí están las paradojas, ¿no? Este señor venía con un discurso extremadamente nacionalista y anti-yanqui de que a Estados Unidos no se le podía ceder nada, pero fue capaz de cederle todos estos territorios de una forma diplomática en un tratado a Costa Rica. Ahora mismo estoy leyendo el libro de Enrique Linares, espero que no esté al revés, Enrique Linares en la política de Panamá, 1869 a 1949. Enrique Linares, era el suegro del doctor Arnulfo Arias Madrid. Y obviamente su yerno fue el que firmó el tratado Arias-Calderón Guardia, que cedió los territorios a Costa Rica. Y el mismo suegro de Arnulfo Arias escribió, por el acto que había cometido su yerno, escribió: pocos tratados como este han sido y merecen ser duramente criticados. O sea que ni siquiera en su propia familia el doctor Arias estaba siendo apoyado por la decisión que había tomado. Mucha gente dice, lo que se lee, de cuál fue realmente por qué el doctor Arnulfo Arias cede este territorio finalmente. Hay gente que dice, sus detractores dicen que fue coimeado por el gobierno de Costa Rica, que le pasaron plata por debajo de la manga, de la mesa, y que incluso hasta la United Fruit Company le dio plata y le dio concesiones para unas carreteras que unieran sus cafetaleras con lo que sea. No sabemos si es verdad. ¿Qué moraleja nos deja a nosotros la guerra de Coto? Pues pienso yo que obviamente el sentimiento de nacionalismo de que todos los panameños nos unimos, todos, cuando hablamos todos, son todos, la comunidad china, la comunidad hebrea, la comunidad griega, la comunidad española, todas las comunidades que habían en Panamá, de inmigrantes que habían hecho grandes comunidades, todas se unieron para crear Cruz Rojas, para crear club de enfermeras, para crear club de auxilio, para llevar comida, para crear alimentos, para llevar suministros hacia los campos de batalla, para pelear de alguna forma u otra, como pudiesen, sin armas, pero bueno, dando algo. Vamos a dar algo. Imagínense ustedes que los soldados panameños fueron pagados con 50 centavos
porque Belisario Porras decía que el gobierno no tenía presupuesto para la guerra. A pocos se le dieron uniformes de combate. Creo que a los que se le dieron a capaz una sola muda, capaz un solo uniforme, no podían pelear con nada más. Panamá dijo que no tenía presupuesto, que supuestamente la Asamblea había aprobado $100,000 para la contienda, pero de esos 100,000 creo que 50,000 se utilizaron dizque para la defensa del istmo, para encontrar diplomáticamente una solución, para pagarle a un grupo de abogados que iban a ser los que iban a defender la patria, para pagarle a un grupo de inteligencia que eran los que iban a conseguir nuevas armas para armar al ejército panameño. Nunca llegaron a nada. Nunca llegaron a nada. Estos soldados panameños que pelearon, porque hubo algunos que no pelearon y se llevaron títulos. No quiero decir el nombre de nadie, pero hubo uno que se fue de Panamá en un vapor, el vapor David, y fue un insubordinado. Le dieron el título de capitán y cuando regresó de la contienda sin echar un solo disparo y siendo un insubordinado que supuestamente se la pasó tomando todo el trayecto, llegó a Panamá con el rango de mayor. Pues sí, y lastimosamente pues Panamá no pudo conseguir el dinero, o sea, no se pudo conseguir más de los $100,000 estos, no se le pudo pagar más a los voluntarios que realmente pelearon, a los voluntarios que estaban ahí dispuestos a pelear en Chiriquí y en la región de Boca del Toro no se le pudo pagar más de 50 centavos. A muchos, como dije, no tenían ropa, ni tan siquiera sus mudas. Y cuando regresaron de la contienda, cuando vinieron al gran desfile de la victoria, pues porque habíamos ganado las batallas, aunque habíamos perdido, teníamos el orgullo de hacer un desfile victorioso, pues a muchos ni siquiera se les dejó ir a la manifestación, al desfile, porque no tenían sus ropas, porque tenían sus ropas raídas ya, gastadas, rotas, de haber peleado varios combates. Muchos de estos soldados no dieron la cara en los desfiles porque no se les permitió. Y lastimosamente, bueno, hay que nombrar los héroes, como lo estaba nombrando. Los héroes realmente fueron en la parte diplomática, pues todo el gabinete de Belisario Porras, entre ellos pues el propio Belisario Porras, Ricardo J. Alfaro y sin duda Narciso Garay, que debe tener una estatua puesta aquí en Panamá y nunca la he visto. Y en la batalla pues muchos héroes, como el gobernador de Chiriquí, el general Manuel Quintero Villarreal, el mayor Alvarado, el coronel Gasca y sus 13 hombres de Bugaba, esos 52 oficiales de la Policía Nacional y sin duda el gran héroe de la contienda fue el capitán Tomás Armuelles. Tomás Armuelles, al venir al desfile a recibir sus medallas, viniendo desde Chiriquí a Panamá, venía a bordo de un tren y el tren se descarriló y el vagón donde él iba cayó en un acantilado, cayó en un río y Tomás Armuelles se ahogó. Se ahogó después de la guerra de Coto, días después de la guerra de Coto. Diría yo que fue la única baja que tuvo Panamá y no siquiera fue en combate. Tomás Armuelles es un héroe y el día de hoy Puerto Armuelles, antes se llamaba Rabo de Puerco, esos nombres panameños que nadie sabe de dónde salen, ahora se llama Puerto Armuelles en honor al capitán Tomás Armuelles. No sé si ustedes recordarán que para los desfiles patrios, pues estos viejitos que ustedes veían que eran los supuestos héroes de Coto, que los sacaban a los desfiles, pues todos estos viejitos pues ya lastimosamente han pasado 100 años, no creo que haya nadie vivo. Estos viejitos fueron olvidados con el tiempo. Después de los tiempos fueron olvidados. Estos guerreros de Coto fueron olvidados. Guerreros de la policía, del ejército expedicionario, pues que dejaron al olvido. En los años 60 se trató de darles unas pensiones ridículas de $20. Creo que la más larga creo que fue de $150, $130, $120, no más que eso, y tenían que estar metidos dentro del comité de soldados de Coto, un montón de cosas muy complicadas
ya estaban muy antiguos, no recibieron ni siquiera una pensión de guerra, lastimosamente. Y fueron llevados al olvido. Fueron llevados simplemente cuando venían los desfiles del 3 de noviembre, pues los sacaban a desfilar. ¿Y qué más se puede decir? Bueno, que con mucho orgullo Panamá se unió para pelear una batalla en contra de un ejército consumado, en contra de un coloso del norte como Estados Unidos, coloso mundial. Y para finalizar, les tengo una anécdota muy interesante. El subteniente Olivier Herrera captura el sable del coronel costarricense, del coronel Zúñiga Mora. Lo captura, le quita el sable y este sable él se lo entrega a Belisario Porras. Y Belisario Porras, que era muy amigo de Olivier Herrera, le dijo: este sable te lo ganaste tú, este sable es tuyo, y se lo entregó. No solamente se lo entregó, Olivier Herrera se tomó una foto con el sable decomisado del coronel Zúñiga Mora y Belisario Porras le firmó una carta donde autentica que ese es el sable de Zúñiga Mora. Ese sable, esa espada, la he tenido yo en mis manos. Está en una colección privada, en una casa de un panameño, que es obviamente familiar directo de Olivier Herrera. Y este panameño, pues bueno, verá el momento de entregárselo a un museo o a un lugar donde sea realmente venerado este sable y que no quede perdido en el olvido. Pero bueno, me sentí muy satisfecho en ese momento de estar cargando con este objeto que perteneció a un soldado invasor que trató de quitarnos nuestro orgullo. Muchos de estos soldados ticos quedaron presos en Taboga y luego pues ya fueron regresados entonces a Costa Rica después de la contienda. Y como les dije, Panamá simplemente abandonó Coto, no se rindió. Simplemente cuando vieron que ya se había perdido la disputa, pues chao pescado, nos vamos de aquí. Así que bueno, esto es la guerra de Coto, celebrando los 100 años de la defenestrada victoria panameña. Definitivamente un incidente triste porque peleamos contra Costa Rica, que es un país vecino que nos llevamos muy bien, somos fraternalmente, tenemos una muy buena relación, pero que no nos dejaron ganar la batalla, no nos dejaron recuperar nuestro territorio. Espero que hayan gozado tanto como yo esta narración, aunque un poco extensa, pues creo que hemos aprendido algo aquí. Si he cometido algunos errores, pues les pido disculpas de antemano, pues muchos nombres, muchas palabras, muchos hechos, muchas fechas, y obviamente no tengo nada escrito y pues puedo cometer algún tipo de error. Cualquier error o cualquier consulta que tengan, por supuesto pueden escribir ahí abajo. Muchas gracias nuevamente Panamá Vieja Escuela por darme la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy conversando sobre un tema histórico que para mí es de gran importancia. Muchas gracias y que todos gocen de muy buena salud.